Entonces, en esta tercera sesión vamos a hablar de las herramientas para abordar la violencia de género en línea. ¿Ok? Vamos a hablar de los mecanismos de prevención generales y específicos, ¿no? De las medidas de prevención y algunos consejos para la seguridad digital. Mecanismos de prevención general y específico. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros hablamos de estos mecanismos de prevención. En la segunda sesión yo estaba explicando un poco la relevancia de mirar afuera, contemplar los tratados y entender por qué desde esto que se ha trabajado a nivel internacional es que se ha interiorizado en el ámbito nacional. Y la razón de hablar de esta dicotomía, ¿no? De lo que ha trabajado en el ámbito internacional y lo que se ha incorporado en los ordenamientos nacionales de todos los países, etcétera, hay que hablar del marco de la debida diligencia reforzada. ¿Qué es eso? Bueno, para nosotros entender de dónde vienen estos mecanismos de prevención general y específicos, lo primero que tenemos que entender es que existe una obligación, ¿no? Por parte de todos los estados, ¿ok? De respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Esto, como ya lo hemos venido hablando, a través de la Convención de Belén du Pará, ¿no? En esta convención se recoge todo lo que es el tema de la protección de los derechos de las mujeres para un ejercicio, para una vida libre de violencia. ¿Ok? Entonces, los estados tienen una obligación de respetar y garantizar ese derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Ok? Entonces, tanto para el ámbito de la violencia de género en línea, dentro y fuera del Internet. ¿Ok? Entonces, entre las obligaciones que se encuentran contenidas en lo que llamamos una diligencia reforzada, tenemos la obligación de prevención, la obligación de protección, la obligación de investigación y sanción y la obligación de reparación. ¿Ok? Respecto a la obligación de prevención, ¿no? Estamos hablando de todas aquellas medidas positivas. Cuando nosotros utilizamos el término positivo, nos estamos refiriendo a leyes, o sea, medidas legislativas, ¿no? Y de hecho ahí se detalla, ¿no? De carácter jurídico, político, administrativo, cultural, que lo que buscan es proteger los derechos, ¿no? En este caso de las mujeres em, y otros grupos vulnerables en casos de violencia, ¿no? Y obviamente estas están contenidas en los artículos de la Convención Belén do Pará, que les estaba haciendo referencia. Respecto a la obligación de protección. Bajo el marco, ¿no? De estas obligaciones de los estados, existe, ¿no? La obligación de implementar, crear, ¿no? Y poner en práctica los recursos judiciales más acordes para que pueda ser accesible para todas las mujeres y poblaciones vulnerables y de esta forma resguardar, ¿no? Su integridad, sus derechos a una vida libre de violencia, ¿no? Y en el caso específico, funcionar como un remedio idóneo y efectivo para prevenir situaciones de violencia digital, ¿no? Y obviamente evitar luego, ¿no? O sea, esta obligación de protección tiene que ver mucho también con evitar luego la revictimización, ya sea fuera del espacio del Internet, el espacio de las tecnologías de la información, o dentro, es decir, en ambientes digitales, ¿no? La obligación de investigación y sanción es parte, digamos, de las medidas positivas, es decir, de lo que hablamos como leyes, regulaciones, ¿no? Que deben adoptar los estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención Belén do Pará, ¿no?
Y acá hay algo muy interesante respecto a la obligación de investigación y sanción, porque es una obligación que, de hecho, cuando eh, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará o el Comité de la CEDAW hace evaluaciones a los estados, porque hacen evaluaciones periódicas a los estados, digamos que en esas situaciones, digamos que cuando los estados responden ante los organismos que hacen revisiones a las obligaciones contenidas en estos tratados que hemos venido hablando, lo que buscan al revisar las obligaciones de investigación y sanción no es, digamos, medios. O sea, no está orientado a hemos procesado 1000 denuncias de acoso en el ámbito de entidades públicas de tal área. No, o sea, lo que realmente buscan cuando los órganos de tratados hacen estas revisiones es ver efectivamente, ¿no? Cómo se ha desarrollado el procedimiento y cuál ha sido el fin que ha obtenido esta persona, es decir, cuál es la pena impuesta, la sanción impuesta, cómo se ha ejecutado y finalmente qué tipo de beneficio, reparación o cómo se ha tratado, cómo se ha investigado, cómo se ha protegido los derechos de la persona víctima durante la investigación, ¿no? Entonces, eso es como para tenerlo ahí claro, ¿no? Entonces, no se trata de una obligación de medios, ¿no? Se trata, perdón, de una obligación de medios y no de resultados, no es de números, ¿no? Es sobre cómo se ha tratado y desarrollado el manejo de estos procesos, ¿no? Y vamos a la última, que es la obligación de reparar. Entonces, en la obligación de reparar es necesario establecer los mecanismos para asegurar que víctimas de la violencia de género en línea tengan acceso efectivo a la reparación por los daños sufridos, ¿no? Es decir, qué medidas se han tomado para resguardar, para aliviar la situación fuera de, en algunos casos, el ejercicio de una pena punitiva que se está cumpliendo en contra del victimario. Independientemente de eso, cómo se ha reparado la situación, qué medidas se ha tomado para que la víctima, en este caso, no se encuentre atendida en esas necesidades, ¿no? Las medidas de reparación, como ese detalle ahí, van más allá de la sanción penal, como les venía contando, ¿no? Y debe, obviamente, incluir las medidas de satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición y compensación para la persona que ha sido agredida en ese sentido. Ahora, vamos a las medidas de prevención generales. Primero, es necesario tener un correcto resguardo de información personal que incluye prácticas sexuales responsables. ¿Qué quiere decir esto? Un correcto resguardo de la información personal implica que todos seamos conscientes de la forma en la que se usan las plataformas de información. Todo aquello que se publica en Internet se queda en la nube, en el espacio digital, no se borra. Por tanto, si todo aquello que se publica en las redes, en Internet, en el universo, en la plataforma digital, se queda ahí, mi información personal, como dónde vivo, dónde trabajo, cuál es mi número de DNI, eh, cuál es mi número de telefónico, etcétera, es información personal sensible que tiene necesariamente que ser resguardada. ¿Ok? Entonces, en principio, eso. Segundo, prácticas sexuales responsables, ¿no? Correcto resguardo de información personal que incluye prácticas sexuales responsables. ¿Por qué? Eh, todas relaciones humanas de interacción que tengan una connotación sexual implican un nivel de familiaridad. Por tanto, yo
tendría que establecer los límites que se trazan en esta familiaridad, dependiendo si conozco a la persona, digamos, eh, previamente, o sea, la conozco antes en un entorno del real o solo lo he conocido en un ámbito virtual. Por tanto, información personal que yo debo resguardar debe ser tratada, digamos, de forma paulatina, ¿no? Si yo inicio una relación afectiva digamos, tengo prácticas sexuales responsables, en principio voy a establecer qué grado de familiaridad tengo con esa persona, cuánta información personal le comparto, ¿ok?, a ese compañero sexual virtual, en qué escenario realiza estas prácticas sexuales, es decir, si es a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de otras plataformas, qué medidas estoy tomando. Utilizo las herramientas de WhatsApp que tienen para mensajes instantáneos o ya sea en Instagram utilizo el modo efímero durante estas prácticas. A eso se refiere con prácticas sexuales responsables, ¿no? Tener en cuenta que mi información personal eh, va a ser filtrada con esta persona que estableció una familiaridad, estableció un vínculo, a qué niveles se ha establecido esa confianza, cuánta de mi información le voy a compartir a esta persona y qué medidas de protección voy a tomar para ejercer cualquier práctica sexual en ese ámbito, ¿no? Otro, definir el uso específico de mis plataformas virtuales de interacción. LinkedIn es una plataforma para hacer contactos de tipo profesionales académicos, para buscar trabajo. Por lo tanto, digamos que la información que yo consigno en LinkedIn está orientada a estos fines, es decir, mi nombre y apellido, en qué he hecho, en qué he trabajado, qué me he dedicado. Puedo poner en alguna de mis publicaciones, quizás mi CV, para que se me contacte, ¿no? Entonces, he definido el uso específico de esa plataforma y también defino cuánta información personal voy a consignarla. Por otra parte, Instagram, Facebook. Estas plataformas las uso para difusión de podría ser, si uso Facebook para negocios o Instagram para negocios, bueno, información de contacto, información para que pueda catálogo de productos e información para gestión de pagos. Entonces, tengo que definir el uso de las plataformas para poder filtrar qué información es pertinente compartir en cada uno y evitar situaciones en las cuales eh, pueden entrar a un perfil que uso, no sé, para eh, conversar, conocer gente, ¿no? A través de Facebook, no sé, Facebook Relaciones, me parece. Y bueno, ahí tengo mucha información sensible, tengo fotos, etcétera, y esas fotos se podrían filtrar. O sea, es necesario definir los usos específicos de las plataformas, ¿no? Y en caso tener, por ejemplo, una sola red social que se utiliza con varios fines, mesurar con mucha cautela qué información es relevante para cada uno de los fines que tiene el uso de mis plataformas virtuales. Esto con miras a evitar problemas como el doxing o otras circunstancias en las cuales mi identidad pueda ser usada, pueda ser manipulada o pueda ser alterada, ¿no?, con otros fines. Preferir el uso principal de mis dispositivos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? En caso yo no cuente con una computadora y requiera utilizar digamos, las computadoras de la biblioteca de la universidad o la máquina del trabajo, tener mucho cuidado con el registro del correo personal, por ejemplo, ¿no? Y preferir, ¿no?, que sea solo el celular el instrumento donde tengamos, nuestras cuentas personales de Gmail activadas. Si yo voy a utilizar una computadora, un dispositivo electrónico que no me pertenece, asegurarme de que mi correo electrónico o mi cuenta de Facebook, Instagram o lo que fuera
se cierren correctamente al finalizar el uso de estos dispositivos. Pero en principio, preferir que sea el mío, mi celular o mi computadora, mi dispositivo de uso principal, ¿no? Para de esta forma, no digo que si me roban mi celular o mi computadora, no voy a quedar probablemente expuesto, ¿no? A lo que me refiero es que tomando esta acción se disminuyen las posibilidades de que nos encontremos ante otros escenarios en los cuales la información pueda ser filtrada, ¿no? Precaución con las redes de Wi-Fi gratis. Esto es algo bastante común. Todos en algún momento hemos ido a una cafetería o hemos ido a un centro comercial y nos hemos conectado al Wi-Fi gratis para poder mandar un mensaje, etc. Hay que tener mucho cuidado porque esas redes libres lo que hacen es, eh, a- tienen conectados entre sí a muchos usuarios y personas, de los cuales nosotros no tenemos ninguna garantía de cuáles son los fines por los cuales están ahí o si están recolectando información para fines fraudulentos, etc. Entonces, precaución con las redes de Wi-Fi gratis, correcto uso de los servicios de mensajería, es decir, WhatsApp, Gmail, ¿no? Tener mucho cuidado de cuánta información nosotros ponemos en nuestros correos, es decir, a quién, dónde y por qué registramos nuestros números telefónicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me aparece una suscripción para un diario y tengo que poner mi correo electrónico. Pero luego también me aparece una suscripción para tener descuentos en servicios de lavandería. También pongo mi correo. Y voy poniendo mi correo por todas partes. Entonces, obviamente que voy a llenar mi bandeja de normalmente avisos y mi correo electrónico va a ir circulando en las redes, en la virtualidad, en el mundo digital, por varias plataformas, ¿no? Igual con consignar el número de WhatsApp en, en los registros que se pueden hacer para estas suscripciones de descuentos, etc., hay que tener bastante cautela, ¿no? Y este último, de hecho, es bastante interesante verificar anualmente, ¿no? ¿Qué aplicaciones instaladas en mis dispositivos electrónicos tengo y a cuáles les doy uso? No sé si alguno de ustedes está familiarizado con estas aplicaciones que eran muy famosas para editar fotos y que técnicamente eran gratuitas. Bueno, ahora que plataformas como Instagram tienen filtros, digamos que estas aplicaciones para editar fotos han encontrado una disminución en su utilidad, pero básicamente para descargar esa aplicación y registrarme, probablemente consigne mi correo electrónico. Entonces, ¿le estoy dando uso a esa aplicación? Sí, ¿no? ¿Debería tenerla en mis equipos móviles? Entonces, va un poco a eso. Me descargué hace mucho tiempo el programa gratuito para leer y bueno, ya no lo uso, pero ahí está consignados mis datos. Es importante que tengamos un control de las aplicaciones instaladas, sobre todo en las que hemos consignado datos importantes como nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es, digamos, uno de los la información más básica que se filtra y que activa la llave de muchas otras formas de dejarnos vulnerables ante hackeos y que por ahí se pueda filtrar alguna información personal desde nuestros dispositivos. ¿Ok? Entonces, es muy importante verificar anualmente, revisar nuestro celular, qué aplicaciones o dispositivos electrónicos, qué aplicaciones tenemos en nuestros dispositivos electrónicos, qué finalidad tiene, si la vamos a seguir usando o no, y evitar no solo tenerlas porque sí, con información tan relevante como es nuestro correo electrónico. Entonces, vamos a las medidas para la prevención específicas. La primera, si el teléfono tiene un programa espía, por medio del cual se puedan ver fotos, chat, ubicación, llamadas,
Esto obviamente no lo vamos a poder hacer nosotros, así como voy a revisar mi celular a ver si tiene un programa espía. No, nos podemos ayudar de otras aplicaciones como Root Verify para Android, por ejemplo, ¿no? Y podemos revisar si es que en algún punto se ha filtrado o se ha adicionado a nuestro teléfono algún programa espía. Si se encuentra esta aplicación, ¿no? O se encuentra alguna aplicación que no hayamos recordado, que la descargamos nosotros, ¿no? Y se reconoce la cuenta de acceso, eh, existe la posibilidad de que estén usando esa aplicación para rastrear el teléfono, por lo que lo mejor es desactivar. Recuerdan que en las recomendaciones generales les decía que hay que evaluar qué aplicaciones tenemos en nuestro celular, cuáles utilizamos, cuáles no. Bueno, está directamente relacionado con eso, ¿no? Que es revisar, porque en algunas de esas aplicaciones podría darse que se está utilizando para hacer un rastreo de mi información o del teléfono que tengo. 3, verificar si el teléfono tiene un programa espía por medio del cual bueno, este es como el anterior, pero, ¿no? Verificar si hay un usuario, es decir, por ejemplo, yo tengo una aplicación o había descargado una aplicación para editar fotos hace mucho tiempo, pero nunca la activé nuevamente o la dejé usar, entro y veo que hay un usuario diferente, ¿no? Entonces se puede tratar de una persona, un spyware que es, digamos, un espía dentro de la aplicación que está recopilando información, ¿no? De mi teléfono. 4, cambiar la contraseña de mi Google o iCloud en el teléfono, ¿no? Iniciar sesión en dispositivos que considere seguros y cambiar las contraseñas de las cuentas. Esto, digamos que si en principio yo no debería utilizar cualquier dispositivo móvil que no es de mi persona para poner mi correo electrónico, abrir mis cuentas, tampoco debería mantener una contraseña por 4 o 5 años, ¿no? Sin antes hacerle un chequeo, es decir, mi cuenta de Google estaba en mi computadora, en mi tablet y en mi celular. Ok. Eh, reviso, ahí está abierta, está abierta. Ok. Después de ello, yo debería hacer un cambio de la contraseña por cuestiones de seguridad, ¿no? Para que esta contraseña que se cae de ahí, obviamente, si yo por alguna razón descuidé el tema de no poner mis datos o poner mis cuentas en otros dispositivos y se quedó guardada al yo tomar esta acción de cambiar la contraseña periódicamente, estoy evitando, ¿no? Que se tenga un acceso que quedó por ahí, que quizás yo ni siquiera tengo memoria, sobre sobre mis cuentas, ¿no? Entonces, justo cuando veníamos hablando de las aplicaciones del spyware, si a pesar de yo haber desinstalado la aplicación, haber borrado esa aplicación, eh, y haber quizás hasta formateado el celular, eh, puedo regresarlo a la modalidad de fábrica, ¿no? Para asegurarme que todos mis dispositivos estén desconectados de mis cuentas personales, ¿no? Esto en caso yo veo que inicialmente esta aplicación vuelve a aparecer en mi menú, o por ahí empiezo a notar que otra aplicación que yo había descargado anteriormente, también hay otro usuario consignado en vez del mío, ¿no? En estos casos yo puedo regresar mi dispositivo a su eh, modo fábrica, ¿no? Y también podría ayudarme. Obviamente, si se refiere a una revisión mucho más completa, ¿no? Se sugiere desconectar el dispositivo de internet, dejarlo de usar, ¿no? Y llevárselo a una persona que esté capacitada en temas de seguridad digital, ¿no? Para que pueda descubrir de dónde es que viene este filtraje, ¿no? Ahora, todos estos hechos, perdón, todas estas recomendaciones son preventivas. Em, ¿Qué hago si estos hechos
están ocurriendo, soy víctima de algún tipo de violencia de género en línea, ¿no? Y tengo una relación con el agresor está en mi casa, está en mi, bueno, acá puse casa, pero está en mi trabajo, está en mi casa, está en mi universidad. ¿Qué puedo hacer si estoy ante una situación ya post? Bueno, primero, si se está pensando en solicitar ayuda, ¿no? Recordar no dejar rastros en el teléfono que puedan ser identificados por el agresor. Esto principalmente cuando estamos en una situación en la que vivimos con la persona agresora, ¿no? Eliminar, obviamente, fotos, videos, mensajes o el historial de visitas o búsquedas en Internet que puedan dar pistas de que se está pidiendo ayuda. Borrar también el historial de búsqueda de navegación, también es una opción, ¿no? Usar el modo incógnito o privado para dejar rastro, ¿no? Para buscar números de emergencia o servicios de apoyo para casos de violencia. Si yo no, supongamos, quiero saber cuál es el número telefónico del centro de emergencia mujer más cercano o el que está asociado a mi distrito, entonces uso un navegador incógnito para buscar esa información, ¿no? Tercero, puedo utilizar un código secreto, ¿no? Con personas de mi confianza para pedir ayuda por medio de emojis. Puede ser, por ejemplo, aquí habían puesto un símbolo de unas uvas, ¿no? Que quiere decir que esa persona me está atacando, ¿no? Y memorizar estos códigos y eliminar el mensaje después de enviarlo, ¿no? Esto para situaciones en las cuales yo tengo alguien cercano en mi red que tiene conocimiento de estos hechos con los cuales yo he compartido una situación que estoy afrontando, ¿no? Y le puedo decir, oye, en una situación específica que te mando este emoji, quiere decir que por favor me están atacando, llama a la policía, ¿no? Cuatro, no guardar en el teléfono nombres que puedan dar indicios al agresor de que estoy pidiendo ayuda. Por ejemplo, ¿no? En vez de escribir refugio, escribir señora Martínez. O, por ejemplo, logré obtener el número del centro de emergencia mujer más cercano a mi localidad y por haber razón, eh, esa llamada la hice con mi teléfono. Lo mejor que puedo hacer es que lo guarde, borre de repente del historial esa llamada que realicé y o guarde ese número de teléfono con un nombre que no tenga nada que ver con lo que yo he solicitado, lo que he pedido, ¿no? Cinco, escribir en un papel los números de teléfono de contacto de confianza y guardarlo en un lugar seguro. Esto sirve en caso de que el agresor impida usar el celular, ¿no? Digamos, me quita mi celular, yo no tengo cómo llamar a nadie, puedo en un papel tener números de contacto, puedo quizás en algún momento en el que salgo, hacer una llamada, pedirle a alguien de confianza, quizás, eh, por favor, voy a hacer una llamada, te pago por la llamada, no sé. Entonces, la idea es que en mi teléfono, en estos casos, no tenga toda la información que yo requiero para pedir apoyo, ¿no? Sino que también pueda pedirla de otras formas. ¿Ok? Y vamos con los consejos para la seguridad digital. Como venía diciendo, el tema de las contraseñas, utilizar contraseñas seguras, ¿no? Que puedan hacer, digamos, algún nivel de resistencia ante posibles situaciones de hackeo y obviamente para evitar algún tema de suplantación de identidad. Usa direcciones de correo electrónico distintas, es decir, yo puedo tener un correo electrónico específico para mi trabajo, es decir, me lo puede dar la empresa y yo con eso hago todas mis labores, o puedo tener un correo electrónico específico que uso para escribirme a cursos, quizás enviar ofertas laborales o presentar
algunos requerimientos, hacer trámites, etc. Y puedo tener otro correo que utilizo para suscripciones en plataformas como Spotify, Netflix, HBO, etcétera, o para registrar mis cuentas de mis redes sociales, o incluso puedo usar un correo distinto para recibir información de alguna, no sé, bueno, por ejemplo, el diario El País, que requiere suscripción anual, ¿no? Entonces yo para recibir mis suscripciones anuales de ese tipo, puedo usar otro correo electrónico, etcétera. Proteger los dispositivos electrónicos, escritorios, de computadora de escritorio, perdón, computadora portátil, teléfono móvil, tablet, ¿no? Tener en cuenta que estos, digamos, tanto mi computadora portátil como el teléfono móvil y la tablet, si es que yo los utilizo, como les decía, en lugares donde puedo acceder a redes Wi-Fi gratis, corro un riesgo. Por lo tanto, debo tener la capacidad de instaurarle quizás programas de protección para evitar que información sea filtrada a través de estos medios. Seguridad en las redes sociales, ¿no? Cuestionarnos sobre lo que publicamos y qué estamos difundiendo, cuál es la relevancia de que esa información se quede en la red, ¿no? Hay que hacer un poco este ejercicio de cuestionarnos estos hechos, ¿no? eh, Prácticas sexuales como el sexting de forma segura, ¿no? Teniendo en cuenta las herramientas que tienen determinadas plataformas como WhatsApp, Instagram, ¿no? Que tiene esas modalidades de instantáneas, ¿no? Para poder enviar mensajes. Y definitivamente sí soy una persona que juega en línea o apuesta en línea, tener la precaución quizás de usar un correo electrónico diferente para registrarme, o tener mapeado si es estos juegos en los cuales hay interacciones con otras personas, qué nivel de interacciones voy a permitir, voy a usar, es pertinente usar mi nombre real, cuánta información personal puedo compartir en estos ambientes, ¿no? Estos son básicamente los consejos de seguridad digital. Y aquí tenemos las preguntas pertinentes. Habiendo llegado hasta este punto, habiendo recorrido un poco de cómo nuestro ordenamiento jurídico da, a través de los diferentes ámbitos, da una respuesta a esta problemática, habiendo visto cómo podemos identificarla, cuáles son esos tipos de violencia que se ejercen y eso, relativamente teniendo en cuenta las medidas que puedo tomar antes de que un hecho se pueda realizar, como cuando estos hechos se han acontecido, ¿no? Vamos a plantearnos estos cuestionamientos, ¿no?